Hugo, Deus. qué gusto tenerte aquí, sobre ¿Qué? todo porque es la temporada de Halloween. No vamos a hablar de una película referida a Halloween, para tristeza de mis monos. Pero sí vamos a platicar de una película que sé que es muy importante para ti porque es quizás una de las personas que más idolatras, Sí. si no es que tu director favorito. Sí, mi director favorito. Vamos a hablar de Adolfo Hitler. Hinkel. Hinkel, Hinkel, como por el favor. pegamento, ¿no? Vamos a hablar del gran dictador. Sí. El gran dictador, de hecho te quería buscar porque el gran dictador cumple, si no me equivoco, 80 años. 60 y 20, 80 años. Sí, no soy muy bueno con los números, pero creo que sí eran 80 años. Es que es muy raro ya pensar que los sucesos de la Segunda Guerra Mundial ya casi están a punto de cumplir su centenario, ¿no? Es como, y da un poco no miedo, pero sí te quedas como, yo pensaba que eso era como no de mi infancia, pero sí era algo que veías y decías, bueno, es algo sempiterno, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas se me está poniendo la piel chinita. Y de hecho, si te pones a verlo, el estreno del Gran Dictador a este año es una vida, 80 años. Sí, por supuesto. La vida O sea, de una toda persona. la gente que estuvo involucrada ahí. Sí. Se escuchó muy mal eso. Sí, no, bueno, es que somos Pero es cierto, humanos, sí. nadie vive. Bueno, menos Chabelo. Por lo menos Chabelo fue un doble, no Sí. sé si lo Pero El Gran Dictador es esta película que, pues es muy interesante porque, digo, hace poquito hablé de Sin Novedad en el Frente, que es una película de 1930, para entender como el contexto sociohistórico de ese momento. Pues en los años 30 pues está como el ascenso del nazismo, del partido nazi. Y cuando sale esta película, deja muy clara la posición de Estados Unidos, sobre todo de América, porque pues quizás la gente le cuesta trabajo creer eso también, pero pues no querían tener problemas con Alemania en ese momento, ¿no? O sea, ellos no lo veían como la amenaza que realmente era, sino como de, pues normal, ¿no? Un movimiento europeo que no nos incumbe, pero lo que querían era la taquilla de Alemania. Entonces, cuando sacan Sin Novedad en el Frente, terminan con pleitos porque decían que era una película que como que les marcaba este sentimiento de derrota, porque habla de la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces, el partido nazi lo que hacía era censurar la película en todas partes. Por ejemplo, aquí en México no se llegó a estrenar la película y Universal en ese entonces tenía la cola tan metida entre las patas que prefirieron no hacer nada al respecto. Entonces eso te da como una idea de, pues los intereses económicos eran más fuertes que los intereses morales, pero realmente pues nadie sabía de eso, porque también la información no llegaba tan fácil. O sea, no es como en estos momentos en los que, digo, es muy perturbador saber que Estados Unidos tiene campos de concentración y no estamos haciendo nada. Pero allá en ese momento pues nadie sabía de eso. Sabían que había campos de concentración. De hecho, el mismo Chaplin lo saca en la película, pero no sabían cómo eran. Sí, los consideraban como en estos gulag, porque también ya los soviéticos ya manejaban los campos de concentración, que eran como, pues los criminales de guerra, o también era como para reformar, por así decirlo, para el Estado, ¿no? Pero no tomaban en cuenta de que ahí ya estaban metiendo gente pues que no tenía nada que ver. De hecho, es muy, muy interesante y perturbador cómo el concepto de campo de concentración a raíz de la Segunda Guerra Mundial pasa a cambiar por completo en el colectivo, ¿no? Por supuesto. Entonces, Chaplin, hay una anécdota muy, muy curiosa que le surge esta idea cuando va a ver precisamente El Triunfo de la Voluntad, que es este documental maravilloso en el sentido de pues lo que representa y sobre todo los avances fílmicos, pero también es un documental muy aterrador, porque pues demuestra como el poderío nazi y sobre todo como esta grandilocuencia de semidioses, por así decirlo. Entonces Chaplin fue a verla cuando la estrenaron en el Museo de Arte de Estados Unidos, en el MoMA, y pues toda la gente salía como
pues aterrada. Luis Buñuel incluso salía diciendo que si estrenan esta cosa en nuestra parte del mundo, pues todo se va a ir a la mierda, ¿no? Sin embargo, Chaplin la ve y empieza a darle risa, porque pues, empieza a ver como que Hitler es como muy evocativo, es muy explosivo, y lejos de tomarlo en serio, pues se queda así como... ¿Qué es eso? Parece de esas cosas que ponen en las gasolineras, ¿no? O en los autos lavados. Los players. Ajá, los voladores. Esos. Entonces, Chaplin es una persona muy conflictiva, precisamente de lo que estábamos hablando. O sea, es una persona que no era totalmente blanca, pero es una persona al final de cuentas. Y uno de sus mayores logros es decir, yo voy a hacer una crítica hacia este movimiento nazi, hacia Hitler, y sobre todo porque lo termina asociando con su nacimiento, ¿no? Sí, es precisamente el mismo año, 1889, nace Hitler y nace... Por una diferencia de 4 días. Sí. Incluso así como cosas como muy curiosas, porque Chaplin se hace famoso siendo un vagabundo, y Hitler también era un vagabundo, ¿no? Nada más que a Hitler le fue de la patada. O sea, tantas cosas que se asocian, ¿no? Lo más claro y lo más fácil de evocar es el bigote, ¿no? Ah, el bigote. Es como... ¿Qué mismo Chaplin dice? Yo lo usé primero. Copyright. Díganme lo que quieran, yo lo usé primero. Sí, porque de hecho Hitler cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial tenía un bigote totalmente austriaco, ¿no? Muy levantado. Que de hecho esa es como una de las grandes debates de la película, ¿no? ¿Es o no es una película referente al vagabundo? Porque por más que diga que no es... Es la despedida. Sí, es la despedida. Es la despedida. De hecho, sí, o sea, en su filmografía, después de eso ya no vuelve a salir Charlotte. Pero, de hecho, cuando da el discurso, cuando le dicen tienes que hablar, dice no quiero hablar, es que tienes que decirlo, eres nuestra última esperanza. En realidad no se lo está diciendo a Charlotte, se lo está diciendo a Chaplin. Porque hasta cómo camina ya no es el personaje. Sí. Entonces, ya cuando se levanta y está frente a la cámara, su mirada... desviado, pero su mirada ya no es la del personaje. Ya la del actor. Entonces en ese momento se despide precisamente de Charlotte. Sí se aleja del personaje, pero tiene más que ver con toda la evolución que ha tenido el personaje desde... Yo lo considero desde Una vida de perros, en 1918, que es donde empieza ya la evolución de este Chaplin maduro, conflictivo, pero maduro. Que tenemos La vida de perros, El chico, La mujer de París, que es clave para el desenlace de la vida de Chaplin. Ajá. Hay una película que me gusta mucho, la volví a ver precisamente para esta de El gran dictador, Los ociosos, no sé si la has visto. No, eso no lo he visto. Es en donde surge por primera vez esta idea de que interprete dos personajes. ¿Y qué hace? Okay. Él es el esposo con dinero, el esposo abnegado, el esposo alcohólico, que es de clase alta, pero también es el vagabundo. Entonces es como esta dupla que lo confunden con el esposo porque es la misma, o sea, se parecen. Sí, que tiene aparte sus raíces desde El príncipe y el mendigo, ¿no? O sea, que de hecho yo siempre como terminaba asociando esta película, no es mi favorita de Chaplin, porque, y lo que voy a decir es un poquito pues, controversial, pero no me falla precisamente como esta dualidad. O sea, yo entiendo que Chaplin precisamente se siente, no identificado, pero sí siente como un vínculo entre Hitler y su figura. Entonces, sacrifica la figura del vagabundo precisamente. O sea, el primer acto literalmente es como una especie de remake de sus cortometrajes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, del Armas al hombro. Es nada, que aparte está muy gracioso, ¿no? Con la bomba cuando está cayéndose y que lo está buscando. A mí, pausa. Si estamos haciendo menciones, a mí me encanta cuando está haciendo el conteo en Armas al hombro, cuando está haciendo el conteo, se levanta, le disparan y dice, no, ese no lo maté. Y lo borra. que de hecho no muestra ninguna muerte, salvo una en particular, ¿no? Que es la muerte del hijo judío en toda la película. En El gran dictador. ¿En El gran dictador? Sí, no hay por ejemplo, en la Segunda Guerra, o sea, en el batallón no hay ninguna escena de muerte. ¿No?
No, de hecho no, el único que muere es los personajes que hacen las pruebas de los experimentos del traje antibalas. Sí, pero una muerte en particular, así como de inocente, nada más es una. Y es precisamente para la parte final de la película, que es cuando los obligan como otra vez a pintar las ventanas. Sí, el que se mete, se defiende. Defiende a su papá y le disparan. Pero, por ejemplo, ¿a qué iba? Me quedé pensando en la bomba. Sí, o sea, esta asociación me parece muy curiosa y es muy personal y es muy, muy detonante, o sea, es muy explosiva la interpretación de su Hinkel y también del Barbero, pero siento que no hay una correlación más que la de incidental y es como ya casi al final de la película. Sí. O sea, creo que no soy nadie para decir que Chaplin lo pudo haber hecho mejor, pero creo que si hubiera tenido como esta conexión, hubiera como tenido más desarrollo, el impacto de ver cómo cambiaba un dictador, pero también eso lo hubiera afectado, si me quedo pensando, al discurso final, por supuesto, porque es muy emotivo, pero es muy emotivo por esa razón, ¿no? O sea, por circunstancial y no por precisamente como este juego de cambio de identidad que realmente el príncipe y el mendigo tienen, o es como tu cortometraje menciona, ¿no? Ahorita yo me quedé pensando, no, la mía tampoco es mi película favorita, yo prefiero Tiempos Modernos. No, la mía es La Quimera. La Quimera de Oro, El Chico, la misma. De hecho, yo la primera película que vi de Chaplin fue Una vida de perros. Me encantó y sigue siendo como de mis preferidas. En este caso no es una película que él diga quiero hacer una cinta en donde la gente se ría o quiero hacer que sea parte como tal de mi filmografía y que digamos que es una película. No, es un discurso como tal. Entonces, al ser un discurso, si se toma así, no lo justifico ni con él ni con otro director, pero al final de cuentas, al ser un discurso, pues a lo mejor no se preocupa tanto para cuidar esos elementos como lo hace en otras películas. De hecho, es como una continuación del discurso que viene de Tiempos Modernos, porque en Tiempos Modernos precisamente tiene esta crítica hacia los modelos de producción, esta crítica hacia... La deshumanización. Exactamente, que se convierten a las personas en máquinas. Y entonces dice, ok, ya hablé de las personas, ahora vamos a dar la continuación y ahora vamos a hablar de los soldados. Vamos a hablar de cómo somos nada para los líderes, porque ahí lo retrata como un dictador y demás, pero él al final de cuentas sigue atacando al poder en general. Sí, o sea, no está como muy a gusto con la idea de que la gente se vaya a matar simplemente por gente que ni siquiera se preocupan por ellos. En el discurso lo menciona claramente, ¿no? Pero así como dices, sí es una película muy graciosa. Sí. Es muy graciosa precisamente, o sea, esa parte que te digo, la parte del avión también me encanta. Donde se desmaya el otro, ¿dónde está? Sí, que le da el agua. Sí. No está mal. No, pero cuando se cae el barbero y está agarrando el freno, y dice, tienes que soltar el freno. No, ahorita no puedo. Pero con una voz muy seria, es como fastidiando, ¿no? De hecho, tiene una particularidad esta película con sus diálogos. Se nota que a pesar de que Chaplin siempre dijo que él iba a hacer que sus personajes dijeran lo que él quería que dijeran, se nota que no se despega del todo del concepto de la película muda y describe mucho. Sí. Describe mucho lo que normalmente se hace con la pantomima en la... Sí, de hecho, gran parte de la película, o sea, a pesar de que Chaplin siempre estuvo peleado con la cuestión del sonido. Sí. Pero sobrevivió. Sí. Fue de los pocos que sobrevivieron, pero supo adaptar este lenguaje precisamente pantomímico. O sea, la parte, por ejemplo, cuando llega a su negocio y lo de que tienen que pintar las ventanas, con todos sus ruidos del Chavo del Ocho, de las cazuelas, ¿no? O sea, es una secuencia que es muy... Tiene como esta... génesis precisamente incluso de la cámara, ¿no? La cámara no es movediza, de hecho nada más hace este juego de izquierda a derecha. Lo que vale destacar es que tiene un mejor lenguaje que otras que ha hecho. Sí,
Sí, pero porque cambió de fotógrafo. Sí. Pero es precisamente porque también la fotografía, casi no tomamos en cuenta eso, pero la fotografía ya tenía como una forma de hacerse cuando era la etapa muda. O sea, la cámara nada más era para registrar. No era precisamente, muy pocas veces era así como parte del lenguaje audiovisual, simplemente era como, pues ahí déjala, ¿no? En especial con Chaplin, que era un actor y decía, los actores son los importantes de aquí, no la cámara, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Pero incluso él lo va aprendiendo, pues a la parte del discurso. Sí. No hubiera funcionado si hubiera sido una toma fija. Incluso no hubiera funcionado si hubiera sido una película muda. O sea, empieza a hacer este close-up. Imagínate en película muda y gritan. y su secuencia de... Por eso el Gran Dictador hubiera durado como otra hora en el discurso nada más. No, y a mí me entristece verla. No sé en qué estábamos, pero sé que no tenemos mucho tiempo y a mí me entristece mucho verla. Porque se despide de Charlotte sin hacerle un homenaje. Se despide de Charlotte. Es que lo sacrifica. Sí. Lo sacrifica y eso es como muy noble de su parte. O sea, tomas la figura que más popularidad te dio. Lo haces para tu película más controversial. Porque, digo, Chaplin la hizo de manera independiente en ese momento. Sí, y de hecho nadie sabía de qué se iba a tratar la película. No, simplemente dijeron, yo creo que me voy a burlar de Hitler, es que véanlo, o sea, ¿cómo lo pueden tomar en serio? Y todos los demás, no, ¿cómo vas a hacer? No, o sea, nuestro mercado alemán, Sí. él la hace con su propio dinero, le cuesta 1.5 millones para él, dentro de su propio estudio, 1.5 millones. Ah, sí. Los otros los termina poniendo United Artists cuando es la coproductora. Se vuelve su película más taquillera. No, o sea, recupera como su inversión, pero no es taquillera como tal formalmente, porque también ya empiezan estos momentos de guerra, entonces la taquilla va palideciendo. Y todo es en base a precisamente como este gran riesgo, es como si hubiera fallado la película, lo hubieran recordado de manera infame como de, ¿cómo pudieron haber hecho esto al vagabundo? Y sin embargo es de despedida muy noble, o sea, y no es grandilocuente, o sea, la grandilocuencia parece llegar a partir de, corrígeme, es Luces de la Ciudad, ¿no? Cuando se despide del vagabundo que se va caminando. Sí. Sí. O sea, Se despide de... Él se despide de la gente en Monsieur Verdot, porque lo matan, su personaje de Monsieur Verdot, y después se despide, no se va caminando. Está del escenario, se rueda y cae en la de esta y termina muy mal. Pues de hecho, de todas las películas a partir de esta, no más bien desde tiempos modernos, son despedidas porque Chaplin ya veía como su propio fin, ¿no? Sí. Es como de... Y cada una tiene como este sentimiento muy melancólico. Incluso La Quimera de Oro, que con la narración, es muy triste escucharlo porque empieza a decir, sí, este es un final feliz, cuando ciertamente en ese momento, pues, ya no era el esposo, ya no era su esposa, ya había pasado todo este momento y es como... ¿Quién es la de...? En La Quimera de Oro, ¿quién es? ¿Es Paulette Goddard también? Sí, Sí, ¿verdad? es por lo... Sí. Sí, que aparte estaba peleada con ella. Sí. Que hay una parte, está muy curiosa, que dice que es muy fea la película, nada más porque tiene una mancha de mugre. Pero cuando va con el barbero y que la intenta afeitar y ya le da un corte de pelo, la película como que hasta le pone brillitos. Sí. Oh, es una mujer y es hermosa. Es como, ya era bonita. Sí, pero ya tenía como esta... Es muy curioso eso, ¿no? O sea, como ya está a punto de divorciar de esta esposa, de Paulette, y aún así, pues no es tanto como el interés romántico, sino como un interés congeniado, ¿no? De amistad. Sí, porque después siguieron siendo amigos. Sí, siguen haciendo. Y de hecho, al final, es muy curioso que o sea, la parte final del discurso es para ella. De hecho, siempre, y estoy seguro que el próximo año se me va a olvidar esa parte. Se me olvida que hay un discurso final en el que se despide de Hannah. Ajá, que le habla directamente a ella y que tenga esperanza, o sea, y eso es hablarle precisamente como a la gente judía, de decirle, te entiendo completamente, esto va a ser difícil, porque incluso el final es cambiado, porque el final es cuando apenas ya, si no me equivoco, cuando empiezan a hacer esta película, ya para la secuencia final, cae Francia. Entonces es como de, es como de, no era tan broma, sí. Entonces por eso impacta más Sí, de hecho lo han llamado profeta
porque pues él empieza a filmar antes de que comience todo pues la guerra que en general. Es que no era profeta, era valiente, porque era el único que decía, es que cómo están tan estúpidos, esta cosa va a explotar, ¿no? No, y es que no, lo que dice ahí no es, son esos secretos a voces, ¿no? Es que está pasando esto, ay, están jugando en Europa, es que está pasando esto, no te preocupes. Y él decía, es que está pasando esto. Ajá. O sea, ¿por qué no le hacen caso? Y pues en ese momento, pues, ante la polémica y todo, se vende muy bien la película. Desafortunadamente, con Monsieur Verdot, en esa le costó, si no me equivoco, $2 millones y vende cientos de miles de dólares. Y es cuando ya lo corren, le dijeron. ¿Sabes qué? Es que... ya no nos alcanzaste. Es que ya aburres, Chaplin, ¿no? Y es buenísima, a mí me encanta Monsieur Verdot. Sí, no, Monsieur Verdot y que en Candilejas también son de sus películas. No quiero hablar de Candilejas. Es que es muy... Chaplin tiene como esta dualidad, ¿no? Es como... Te ríes y... De alguna manera siempre te pegan en las emociones. Es que todas sus películas él no puede dejar de lado su pasado. No. Con el mismo personaje, ¿no? El mismo personaje de Charlotte. Entonces, él tiene, y lo insisto, creo que cada que hablamos de él, tenía esa necesidad de contar una historia triste, una historia fuerte, una historia dramática. Y pues lo hace melodramático en El Chico. O sea, es exagerado. Y a partir de ahí, pues empieza, bueno, La vida de perros, empieza como a siempre darle ese toque de decir, te voy a hacer reír, pero también te va a sacar la lágrima. Sí, porque de hecho, a comparación de otros cómicos, creo que el humor de Chaplin tiende a ser como precisamente muy reflexivo de la sociedad. O sea, es quizás uno de los pioneros en hablar precisamente de las problemáticas sociales que ocurrían en el momento, ¿no? O sea... Y siempre con un humor a veces medio negro, porque está hablando a veces de muertos, está hablando de lo absurdo que es la guerra, está hablando precisamente de, o sea, del hecho de que Hitler empiece a gritar que uno de sus generales se llame basura, ¿no? Sí. Este juego absurdo que esa parte, cuando lo piensas es como es que es una completa pendejada, ¿no? Es algo que se hubiera inventado un niño de 3 años, como de cambiar las palabras, pero precisamente es como quitarle poder al poder, o sea, demostrarlo como unos ineptos. Y pues aparte no solamente se burla de Hitler, se burla de Benito Mussolini, ¿no? De Mussolini, y él lo dice, ¿no? O sea, él se defendía diciendo, es que yo hice un retrato de todos los dictadores que han habido en la historia. Y sí parece un ataque directo a Hitler, pero realmente si te pones a verlo, sí es un ataque directo a todos los sí. A Napoleón, Pues de hecho, o sea, el hecho de que utilizara el nombre de Napoleón no le trajo problemas en Francia. Ya ves que, por ejemplo... No, en Francia lo amaban. Pues ya que... Sí, en Francia era muy querido. Cuando se estrena Monsieur Verdot en Francia, en Inglaterra... en Inglaterra, muy curiosamente, hay muchos mexicanos, hubo muchos mexicanos en sus estrenos y demás. Pero Chaplin, precisamente en este discurso que le da drama a sus películas, en este discurso de crítica, en este discurso de humanidad de su personaje, porque su personaje cada vez va siendo más humano, a pesar de los tintes caricaturescos, cada vez va siendo más humano y su plenitud humana está en el gran dictador, aunque ya es cuando se empieza a alejar del personaje. Es lo que le hace que sobreviva a la aparición del cine con sonido. Porque es lo que precisamente Buster Keaton, que no le quito el mérito de haber sobrevivido a tantas maniobras. Sí. Si tienen la oportunidad de buscar escenas de Buster Keaton, háganlo. O vean películas de Buster Keaton. O vean películas de Buster Keaton, mejor. Sí, se sorprenderán de cómo sobrevivió a todo eso, porque no había, imagínense, no había pantallas verdes. Por ejemplo, también incluso en las películas, hace poquito vi... ¿Cuál era? Galleta de Animales, de los hermanos Marx, que también los de Marx es como un humor muy diferente. Es un humor de doble sentido y es un humor que avientan, pastelazo, incluso palabras y todo eso. Y tienes que ponerle mucha atención porque te pierdes casi... O sea, ver una película de ellos solo una vez, te pierdes como el 50% de las bromas. Pero hay escenas en donde empiezan a disparar
no existían las pistolas de salva en ese momento, ¿no? Entonces, cuando le están disparando los pies a una persona, es como de... ¿Qué? Más vale que te hayan pagado bien. ¿Te pagaron bien? No. Perdí un dedo. Pero me dieron el otro. Pero qué gracioso es Groucho Marx y Harpo. Entonces, es muy bueno el humor de Buster Keaton, regresamos. Pero esa humanidad y ese discurso crítico que viene mucho en la filmografía de Chaplin es lo que le permitieron sobrevivir a la prisión del sonido y que hubiera películas que estaban en el primer lugar en la taquilla después de 1928. O sea, el circo, Luces de la ciudad, Tiempos modernos a pesar de todo lo que pasó y El gran dictador. Sí, porque aparte como que en ese entonces el público lo tenía en cuenta y compraban la idea de que estaba peleado con el sonido. O sea, era como de, a ver hasta qué punto se cansa, ¿no? Y además de que también yo siento que la gente decía es que no queremos escuchar hablar a Más Charlotte. bien como que iban porque decían, quiero escucharlo. Incluso sí, Chaplin se burlaba de eso, ¿no? Sí. O sea, creo es en Luces de la ciudad, ¿no? Cuando empieza a hablar sin sentido. ¿O es en Tiempos modernos. Cuando ¿no? estaba bailando Ajá. y empieza a cantar. Ajá, entonces es como de, lo quiero escuchar y lo quiero escuchar. Incluso aquí es donde lo escuchas ya de manera muy formal y la primera palabra que dice es, lo siento. Sí. Que aparte tiene una voz muy bonita, Chaplin, Sí. una voz muy suavecita. Sí. Para la gente como yo es como de, me siento completamente identificado porque mi voz siempre ha sido tan suavecita. Sí, y yo la primera vez que lo escuché hablar también me sentí raro porque dije, no vinculaba la voz con esa cara. Porque yo, ya cuando empecé a adentrarme en el mundo de Chaplin, dije, no, voy a ver las películas en orden. Y entonces primero vi Tiempos modernos y después vi El gran dictador. Y cuando escuché la voz en Tiempos modernos dije, qué bien canta, pero se escucha rara su voz. Porque canta. La primera vez que habla Charlotte a cuadro es una canción que él mismo dijo, y fue muy inteligente. ¿Quieren escucharlo hablar? Va a hacer un discurso de una mezcla de distintos idiomas. Y la canción tiene palabras de muchos idiomas. Y digo, wow, ¿cómo se aprendió la canción? Pues de hecho aquí también en El gran dictador usa mucho esperanto, ¿no? Sí. Y lo hizo porque sabía que a Hitler no le gustaba. Porque de acuerdo a la ideología era como parte del lenguaje del judío, ¿no? Entonces, como que también Chaplin era un genio a la hora también de expresar el lenguaje como tal. O sea, no lo usaba porque no quería, pero no significa que no supiera usarlo. Pues amigo de Gandhi, amigo de Einstein. O sea, al final de cuentas, estaba vinculado con gente realmente letrada, con gente que era revolucionaria, que era crítica, que tenía propuesta, que pensaba. Se escucha muy grosero decir que pensaba y los demás no pensaban. Sí, o sea, que tenía un pensamiento crítico, sí, un pensamiento revolucionario, y entonces él decidió transportar esto a su cine. Pues bueno, también, o sea, quizás ahorita que te decía que venía para acá, que andaba mocoso, es porque también estoy mocoso ahorita porque es el cambio de temporada, ya viene mi temporada favorita. Pero pues también me pega porque el discurso es hermoso. Toda la película es hermosa. El discurso es... O sea, a pesar de que no congenie con eso, no creo que sea una película fallida. Simplemente no es de mis favoritas. Pero la parte final, incluso... El último pastelazo que te da la película es que se rompe la silla y no te ríes. No. De hecho, ¿sabes qué es incómodo? Es incómodo porque piensas que ya lo van a cachar, ¿no? Y le mencionan eso, ¿no? Es que... da el discurso porque básicamente tú eres la esperanza, ¿no? Y lo da y son 5 minutos. 5 minutos en los que casi ni parpadea, en los que sale del corazón y digo, o sea, son 80 años y las cosas no han sido muy diferentes y siempre es como, siempre está a la altura de la situación. Pero qué curioso y qué interesante que me haces esto. Y que casi son las mismas palabras que le dijo, creo, Winston Churchill a Chaplin, o el primer ministro que estaba durante la Primera Guerra Mundial, porque Chaplin quería participar en la guerra, en el ejército inglés, y le dijeron, no, mides 1.65, ¿no? O sea, no puedes estar en el ejército. Sí, aparte de vos, suavecita, chaparrito. Entonces,
Pero le dijeron, tú eres una esperanza para la humanidad. Sí, tú puedes trabajar, pero de otra forma, ¿no? Sí, tú síguelos haciendo reír. La misma situación ahora para la Segunda Guerra Mundial, pero ya es el apestado. Ya es el que no quieren, ya es el que tiene que irse de Estados Unidos. Ya es el que en 1947, creo, le dijeron, ya no eres aceptado en Estados Unidos. Te tienes que ir. Y todavía tardó unos años en irse. Dijo, sí. Sí, y lo corrieron en sus vacaciones, ¿no? Es como de, híjole, señor Chaplin, ya no va a poder ir. Como cuando no traes cuando tu tarjeta de crédito no funciona, ¿no? Lo limpias. A ver, otra vez. Otra vez, por favor. Si lo intentamos una tercera vez se va a voltear, joven. Usted hágale, por favor, no traigo nada. Es muy fácil de encontrar el Gran Dictador. De hecho, es muy curioso. Estas box sets que tienes es de la empresa Cima. Sí. Yo odio a Cima porque se roba las copias. Estas ediciones eran de una colección de la Warner Brothers. Y tenían un material adicional muy bueno. Creo que estas nada más tienen las películas, ¿verdad? Sí, tienen muy poco material adicional. En el caso del Gran Dictador viene Armas al Hombro. Pero en DVD sí tengo... Son 3 películas en la versión de Warner. Tienen de la colección de material. Sí. Y también Criterion la tienen. Sí, lo sé. De hecho, estoy empezando a juntar dinero para llegar. Sí, porque creo que vale la pena. Y no solamente vale la pena el ver la película, sino entender todo el contexto. Porque para llegar a tiempo a El Gran Dictador, no puedes dejar de pasar obligatoriamente por Una vida de perros, por El Chico, Una mujer de París y Tiempos modernos. Si ves esas películas, observas cómo estuvo Chaplin en esta época, no hay forma de que te desagrade. Bueno, no es que no te va a desagradar, sino más bien vas a entender mejor. ¿Has alguien que diga que no le gusta Chaplin para empezar? No, sería más bien, entenderías todavía mejor el por qué surge El Gran Dictador, esa necesidad de Chaplin de dar ese discurso, porque ves la evolución del discurso, desde 1918 hasta 1940. Ves esa evolución de Chaplin y dices, ok, por eso hizo El Gran Dictador y todavía la disfrutas más. Aprecias mucho más el trabajo y precisamente ante esta situación, pues quiero conseguir todos estos trabajos de Criterion. Porque no dudo que por ahí va a aparecer una entrevista con Chaplin. De hecho, la edición de Criterion está muy curiosa porque tiene... Sí, no sé si sabías que hace poquito descubrieron las películas caseras de Sidney Chaplin, que era su hermano. Ahí vienen. Y es ver a Chaplin a color. Sí, y es muy curioso. Y aparte tiene el folleto de Ars Hirschfeld, que era un dibujante que hizo precisamente el arte para cuando ibas a la premiere. Y vienen los ensayos y todo este tipo de cosas. Y Willard Ryder, también hermano de Chaplin, que muchos no conocen, que pues, al final de cuentas se fue con su papá, dejaron a la mamá, que pues estaba loquita. Sí, en ese entonces así era catalogado, estás loco, así era etiquetado. Y después regresa a pedir, a exigirle a Chaplin, y a pesar de que sí era una persona, podía tener su carácter y tener ciertas cualidades negativas, no dejaba a la familia. Y entonces llegó su hermano, su medio hermano, y ok, te vas a hacer cuando asistente lo intenta de demandar, ¿no? Sí. Lo intenta demandar porque él hizo una película precisamente donde hablaba de esto, de un barbero y que también se hace pasar por un regente, en ese momento no era un dictador. Pero pues como que todo quedó entre la familia. Así, mira, tú agarra esa cámara y grábame. Sí. Estoy haciendo algo más importante que tú. Y también, ya para terminar, creo que las películas de Chaplin están abiertas al público, ¿no? O sea, ¿no tienen derechos? No sé si no tengan derechos, pero no las encuentras en YouTube. Sí, yo acabo de ver El Gran Dictador en YouTube. Yo estaba en francés. No, yo la encontré legendado, pero pues también es un inglés muy fácil de ver, ¿no? O sea, con subtítulos en portugués, pero... Sí la encontré, sí, pero no la vi. Pero, por ejemplo, las mudas sí están. O sea, sí, las mudas sí están. Todas las mudas, todo el cine mudo de Chaplin, ese sí lo encuentro. Creo que incluso El Chico se encuentra. Sí, sin problemas. Y no sé si esté Tiempos Modernos. Eso es que ya es un poquito más difícil. Ya es de United Artists. Sí, de esa no se deshicieron los derechos. No, entonces... Porque cuando me enteré de United Artists, todavía vive United Artists, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, hay un director que casi la mata, que es Michael Cimino. Ese fue en los 80s, en el 81. Cuando hizo La Puerta al Cielo. Es una de las películas más caras de la historia. Y esa llevó a la bancarrota del estudio.
Pero hace poquito, pues ellos tienen los derechos de James Bond, o sea, a pesar del paso del tiempo, es una división entre MGM y United Artists. Y pues de hecho creo que a veces todas sacan como las remakes de sus licencias, ¿no? Creo que la última de Chucky era parte de Orion y de United Artists. Ah, sí, sí, de hecho sí, creo que aparece el cintillo en la película y yo dije, oye, United sí, son de esas emociones que no tienen sentido. Oh, qué curioso. Como cuando ves un logo de Universal diferente al de moderno. Sí. Cuando ves el viejito, como Sí. en Bastardos sin Gloria aparece el Sí. símbolo de Universal, el que sale en Tiburón. Y cuando lo vi, así como, ¿qué pasó? No lo entendrías. Pues bueno, Hugo, muchas gracias por venir a platicar de Chaplin. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme. Espero que podamos volver a hablar de Chaplin pronto. Me encanta. Sí, ¿no? Y es que cada película, digo, aquí nos alargamos y hablamos de muchas, pero cada película tiene su historia, cada película tiene su... Sí, o sea, Chaplin es muy, como tú dices, puedes verlo en base a estudiar su filmografía y es muy interesante porque precisamente ves viendo como las complicaciones que va teniendo en su vida y cómo las sale airada en las películas. O puedes ver las películas como si nada. O sea, Chaplin, si las ves en la tele o las ves en YouTube, o por ejemplo en esta cosa, la mejor escena de la película es cuando simplemente se ponen a ver escenas de Chaplin. Sí. Y es la única vez en la que te estás riendo, porque pues, todo lo demás es un pastiche barato, pero, o sea, tiene una universalidad que 80 años de esta sigue funcionando. Funcionando. Y yo solté una lágrima cuando me enteré que llegó a Estados Unidos a recibir su Oscar honorífico sin saberlo. Y creía que lo iban a rechazar. Creía que no lo iban a recibir en el aeropuerto. Creía que no lo querían en Estados Unidos. Yo pensé que, no, pobrecita, imagínate en sillita de ruedas y, échale cosas. Nada, sí, no. Sí, o sea, que decía, es que ¿para qué me estás llevando a Estados Unidos si la gente no me quiere? Y cuando llega y se da cuenta que sí lo alaban, que ya se estrenaron como, o ya están por estrenarse más bien todas sus películas otra vez, la gente lo busca, lo quiere, y este gesto que intenta hacer con el sombrero que hacía, que no le sale, pero que es, yo dije, si lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Está ese momento de Chaplin donde Lemmon, no recuerdo su nombre, pero el apellido es Lemmon. Jack Lemmon, ¿no? Sí, lo menciona y lo recibe y todos lo reciben con el aplauso y hasta se te enchina la piel porque lo ves caminando ya batallando, pero es hermoso. Y qué curioso también, hablamos como de tus héroes y también ahorita que estamos grabando anunciaron la muerte de Kino, ¿no? Cállate. Sí, precisamente sí, que hace 40 minutos, ¿una hora? Sí, hace como una hora, ¿no? Hace una hora. Qué triste. Bueno, pero esa es la maravilla del arte. El arte siempre está para nosotros, para nuestras generaciones. Y es lo valioso de platicarte de una película cuando cumple 80 años. Y es decir, a mí no me tocó, pero me ha marcado. A ti te ha marcado. Muchísimo. Y nos va a marcar. Y dejaron huella. Son personajes que dejan huella en la historia, que aunque se vayan en 1977 o aunque se vayan en 2020, van a seguir quedando en nosotros. Aunque se vayan en Suiza. Lavando dinero. No, Chaplin no lavaba dinero, ¿ok? No lavaba dinero. Es probable que lo haya hecho. Bueno, Hugo, ¿nos dices tus redes sociales? Claro que sí, me encuentran como Hugo Mariano Mena Ramírez, Facebook, Instagram y también el Hubiera Podcast en YouTube y Spotify. Quisieron hace poquito el de Chicuarotes, ¿no? Sí. Chicuarotes 2. Más sucios, más ladrones. Y próximamente Deus estará ya. Y próximamente tenemos una nueva productora. Ya les estaremos pasando. Oh, interesante. Bueno, ustedes ya me conocen, soy el tipo que no deja de hablar de cine y pues muchas gracias por vernos. Vean El Gran Dictador, vean Chaplin y pues feliz Halloween. Ya sé que no tiene nada que ver, pero... Vean Tiempos Modernos, La Quimera de Oro, El Chico. Vean todo. Sí, Candilejas, no, vean Candilejas, pero con un pañuelo al lado. Y véanlas con sus familias. Yo las veía con mi mamá. Entonces, te lo dedico, mamá. Ok. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.